la mañana con 28 minutos. Esto es Proyecto Puente, Parties, que es la musicalización informativa. Me está tuiteando Erika Tamaura. Hay que meter a Erika para mañana, ¿no? Trae un análisis ahí interesante. A retomarla también. Trae un movimiento de blogueras muy interesante. Quiero felicitar a la verdad a ella, a Dolores Aragón, a toda la gente que se organizó. Pero entre tanto espacio que teníamos aquí, pero hay que, en este caso, invitarlas a exponer ese movimiento de blogueras por demás interesante, único en Sonora, inédito y que va a la vanguardia en el movimiento de blogs a nivel nacional. Mañana ya tendré que Erika para que me haga un análisis desde la cultura y las redes sociales junto con Manuel Dergens. Antes, bueno, continuamos ya la mesa análisis. Amílcar Peñúñez, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días al auditorio. Nicolás Pineda, buenos días. Buenos días, Luis, buenos días a todos. Gracias por estar por aquí. ¿Y Aquiles Fuentes en el teléfono? A ver, bueno, no contesta Aquiles, qué raro. A ver, Aquiles Fuentes, repórtate a cabina, a base. A ver, continuamos antes de irme. Bueno, antes, vaya a echar usted a cargar gasolinera Molina, Abigail, ¿no? Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Esta mañana quiero hacerles una recomendación muy especial. Si ustedes quieren un ahorro en su bolsillo, déjenme recordarles que Gasolinera Molina le da más gasolina. Y además con su tarjeta de puntos, obtiene excelentes promociones. Servicio de primera, economía y promociones especiales. ¿Qué más puede pedir? Solo tiene que cargar gasolina en Gasolinera Molina y depositar su ticket en la urna. Gasolinera Molina lo espera en Periférico Norte, esquina con Reforma. Yo soy cliente de Gasolinera Molina. ¿Y tú, Luis Alberto? Así es también, voy ahí, Abigail Soto, porque ahí nos roban. Voy, a ver, vámonos con la encuesta. ¿Quién empieza? Las encuestas y todo lo que hay en torno, por supuesto, al entorno político. Aquiles ya se reunió también. Aquiles, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Quién abre? A ver, aquí, Amílcar, adelante. Pues en realidad, bueno, varias cosas interesantes de esta encuesta que publica hoy el periódico El Imparcial. Es una encuesta de arranque de campañas, llevamos 11 escasos días de campañas, y esta encuesta se realizó durante pues los primeros 4 o 5 días de campaña. Es una muestra bastante amplia, con más de 1,000 muestras en todo el territorio. Es una encuesta domiciliaria y arroja resultados interesantes en el sentido de que pues el candidato del PAN mantiene una ventaja de alrededor de 9 puntos porcentuales sobre Claudia Pavlovich, 37.80 para Javier Gándara, 28.70 para Claudia Pavlovich. Muy temprano, obviamente, para poder hacer cualquier tipo de diagnóstico. Ahorita platicaba con Nicolás, a veces las encuestas a esas alturas de la campaña, para poder analizar lo que será al final del día el resultado electoral, pueden parecer hasta cierto punto ociosas, hasta cierto punto cumplir una función más mediática que otra cosa. Puede ser un instrumento de propaganda en sí mismo, pero por las circunstancias en las cuales vemos un desánimo creciente de la ciudadanía por participar en este proceso, un desencanto, una falta, pues no sé, de identificación con los candidatos, pues lo que digan ciudadanos libres, encuestados en sus domicilios, en la calle, en cualquier lugar, puede ser que sea algo muy distinto a lo que veamos en cuanto al resultado electoral, porque sabemos que alrededor de esta jornada electoral va a pesar mucho la movilización del voto, el voto corporativo, el voto duro, entre otros factores que no necesariamente alcanzan a medirse en un instrumento de opinión pública. Nicolás. Pues la vi con bastante cuidado, sobre todo puse la lupa en la metodología. Lo que dice el texto se ve adecuado, parece una encuesta seria, no es telefónica, no es de Hermosillo, es domiciliaria, es en todo el estado, la muestra parece suficiente. Entonces, parece una buena encuesta, ¿no? Y para mí, bueno, los datos son sorprendentes porque luego a veces uno leyendo los medios pues le da la impresión de cierto empate, ¿no? Pero aquí el dato es la distancia entre los dos, y para mí el dato más importante sería el 21% de indecisos y el 2% que no contestó, ¿no? 4% que ya declara que no va a votar por ninguno, ¿no? O sea, tenemos un 25%, 21% de indecisos, 24% que ya están decididos a no escoger a ninguno. Serían nulo, pues 4% nulo, 21% indecisos, ¿no? Pero esto nos hace, como acabas de leer de otro reportaje, muy volátil el voto. Ahora, la historia también remitiéndose a lo que mencionaba Amílcar, pues nos habla de que siempre se comienza con una distancia
estas como carreras de caballos, y luego a veces el que va atrás se va acercando y a veces lo alcanzan y a veces no, ¿no? Eso sería un poquito en cuanto a la encuesta, ¿no? Yo me confieso que estoy entre los indecisos, no me convence ninguna de las opciones todavía, y pues bueno, puede que la campaña sea determinante para decidir en algún sentido, pero yo veo muy fuerte en esta situación el desencanto, el escepticismo, la desconfianza, y yo esperaría que a lo mejor crezca el voto por ninguno, el voto nulo, que es a fin de cuentas la demanda de que este esquema, este sistema de partidos no nos está funcionando. Yo veo muchos bemoles en las instituciones partidistas del PAN y del PRI, y que mientras no hagan unas propuestas convincentes de cambio en el Estado de Derecho, en la impartición de justicia, en el combate a la corrupción, yo no tengo ni la menor incentivo para apoyarlos. Así las personas se nos presenten como maravillosas, se me hace que el entorno institucional en el cual se mueven estos candidatos no les está favoreciendo. Aquiles. Fíjate que yo revisé muy bien la metodología y me hizo falta un detalle. Saber cómo iban vestidos los encuestadores. Si decía en la vestimenta el imparcial, te sesga mucho la encuesta. Te voy a decir por qué. Porque buena parte de la población sabe cuál es la tendencia de identidad del imparcial, y gran parte de los encuestados identifica de dónde vienes y te da avión. Y eso se está viendo cada vez de manera más clara y más fuerte, porque la desconfianza y el descrédito que tienen los políticos le toca también a las encuestadoras. Creerle a las encuestadoras ya es tan difícil como creerle a los políticos, y las encuestadoras no han sabido resolver ese problema. Y esto es muy importante porque hemos visto y comparado en estos últimos 2 años muchas encuestas que se hacen al mismo tiempo, y según el que pregunta obtiene resultados muy diferentes, aunque las muestras sean muy parecidas. Y esto tiene mucho que ver precisamente con eso. Esta encuesta es una encuesta de arranque. Así estaban cuando empezó la campaña. Pareciera, si le damos mucho crédito a los datos, que el voto que tenía capturado Ernesto Gándara y Toño Estiazarán aún no terminaría de decir sí, vamos con Claudia, y parecería que el voto que ya tenía capturado Javier Gándara ahí estaba el día que comenzó la elección. Eso es lo que tenían al día de comenzar. Ahora vamos a ver todos su desempeño. Estamos viendo su desempeño, que es muy diferenciado y que evidentemente va a impactar, no sé de qué manera, en las encuestas. Pero esto es muy importante observarlo. Ya que tengamos tendencia, entonces ya va a ser más fácil que podamos decir, esto se está comportando, se está manteniendo la brecha, se está cerrando, se está abriendo, y aquí en Sonora, en las últimas elecciones, pues lo que hemos visto es que se tienden a cerrar, que empiezan de una manera y el día de la elección ocurre de otra completamente diferente. Pero lo más importante es ver si ese 37% sostiene su confianza hacia Gándara, si ese 29% sostiene su confianza hacia Claudia, y si ese 21% se distribuye el día de la elección de la misma manera que ahorita están, o se carga a favor de la una o del otro. Eso tenemos que esperar algún tiempo para poderlo observar. Pero en principio ese detallito, porque a la hora de aplicar la encuesta todos los detallitos cuentan, de cómo se identificaron, es importantísimo. Y la gente, porque yo trabajo mucho con estudios de opinión, ya tuvimos que hacer un estudio cualitativo para ver qué opinaban de nosotros mismos, y la gente sí nos ha dicho que según como los ve, les responde. ¿Y qué me dices de es decir, me das un contexto entonces de la poca credibilidad que tiene el imparcial? Me dices que ya lo identifica con la tendencia, ¿a qué te refieres? La tendencia Pues es bien panista, es panista, el vocero oficial del gobierno. que es el vocero o sea, oficial del no lo podemos negar, así, tal cual lo voy a decir.
y quien esté y quien diga que no es cierto, pues que me lo debata, pero yo creo que voy a encontrar muy pocos debatientes. ¿Y la de parametría qué le das? Que es casi similar, 8 puntos arriba. Es decir, la de parametría, yo conozco algunas previas de parametría, y lo que me está marcando es, fíjate, lo que pasa es que aquí nada más soy yo el único que lo puede ver, es decir, eso no es público en este instante, no sé si traiga tracking la de parametría, pero la de parametría sí está mostrando un movimiento en el sentido de que la candidata del PRI estaría absorbiendo parte del voto, que no sabemos de qué tamaño va a ser de lo que estaba identificado con Ernesto Gándara y con Toño Estiazarán, no sé a qué velocidad va a ocurrir, si va a ocurrir de manera completa, y que en el caso de Javier Gándara está muy estable en sus preferencias. Pero eso es por lo que yo he visto, de las que me han enseñado. Yo no sé, y discúlpenme los de parametría, si cuando aplican muestras al mismo tiempo para clientes de partidos diferentes les sale lo mismo o si les sale cosas diferentes y cómo resuelven el problema metodológico. Eso no lo sé, porque sí sé que hacen de manera simultánea en los mismos territorios para clientes diferentes. Muy bien. Aquí, Qué feo, ¿verdad? Sí, sobre el tema de la credibilidad, obviamente nos enfrentamos a un problema serio de credibilidad en los encuestadores, en las encuestas, prácticamente en un proceso claro de partidización de las encuestas que no es nuevo, que lo hemos visto desde hace buen tiempo y que va de la mano con un proceso también de falta de credibilidad en general sobre todo lo que rodea en torno al proceso electoral, órganos electorales, partidos políticos, candidatos y demás. Es innegable, obviamente, que todo esto está circunscrito a ello. Si vemos, obviamente, el historial de las encuestas a la gobernatura, el imparcial, podemos ver que de toda la batería de encuestas que se hizo en el año 2003 o 2009, las más cercanas fueron sin duda alguna las del imparcial. Ya están los datos finales, cómo vaticinó el empate de Corral, cómo vaticinó en 2009 prácticamente un empate que se convirtió en una victoria por parte de Guillermo Padres, cuando todas las encuestas daban como ganador a Alfonso Elías y todas las encuestas daban como clarísimo ganador por muchísimos puntos a Eduardo Burrs. Estoy de acuerdo que en estos últimos años el imparcial está en una situación especial que obviamente hace que se crean muchas suspicacias en torno a su departamento de encuestas, pero creo que es un ejercicio más de muchos que vamos a ver, y sí me llama la atención varias cosas, sobre todo si realmente esta encuesta o las primeras encuestas van a mostrar, así como arrancan, es un arranque de cómo salieran los distintos candidatos en esta carrera, si realmente el PRI escogió bien a su candidata. Y hay varios indicadores por ahí que dan cuenta que si la elección de su candidata fue de alguna manera para conectar con el voto femenino, pues Claudia Pavlovich en esta encuesta el imparcial sale muy abajo en el voto femenino. El 26.2% de las encuestadas dijeron que van a votar por Pavlovich. Casi lo dobla Javier Gándara con 40.2%. A mí me parece un dato por demás importante y que nos dice dónde está la fuerza de Claudio Pavlovich. Una de las cosas que carece esta encuesta es identificar las regiones del estado y los porcentajes por cada región, norte, sur o por municipios, y sería muy interesante ver cómo está distribuido geográficamente este sentido del voto. Interesantísimo, ya también sería un ejercicio de plena ociosidad saber qué hubiera pasado si en esta misma encuesta se le hubiera preguntado, hubiera estado presente Ernesto Gándara como candidato, y también muy interesante cómo le dan el 0.40% de las preferencias electorales a Antonio Pérez Yescas, que ni siquiera el imparcial ha obtenido su foto, ni sabemos con la cara del señor, ni mucho menos, de hecho no aparece su foto porque no fue localizado, cómo obtuvo ese 0.40 cuando al último día de levantarse esta encuesta, el 12 de marzo, todavía el señor Pérez Yescas no era ni siquiera candidato al Partido Humanista, se decidió hasta el 13 de marzo. Cosas ahí curiosas de la encuesta, los datos chiquitos. Exacto. Nicolás. Bueno, ya señaló Aquiles una cosa que yo también quería señalar, de que curiosamente esta encuesta no nos da lo que siempre ha dado, que es
el panorama territorial, sur, centro, norte, ¿no? ¿Cómo está el voto? No sé cuál haya sido el motivo, pero sí me causa... a ver, eso es un dato muy importante. A ver, ¿qué dicen? Que la encuesta fue... No trae el dato. O sea, dice que se levantó en una serie de municipios, vienen, digamos, todos los municipios del estado, vienen una lista de municipios, son como 15, no sé cuántos municipios, pero normalmente te dicen, lo segmentan en cómo está Javier Gándara y Claudia y todos los candidatos en el sur, en el centro, en el norte. Ay, aquí no. En este reporte de encuesta no viene eso. Es muy sencillo hacerlo, no sé por qué no lo harían. Yo sospecharía, mi hipótesis nula de comienzo, es que hay grandes diferencias territoriales, de que es muy diferente el peso del PRI y del PAN en el sur que del PRI y del PAN en el norte, por decir algo, ¿no? Y sospechosamente aquí no lo trae, no sé darle una lectura, ¿no? El otro elemento yo creo que es más teórico, el otro que yo quisiera comentar, más cuestionador de las encuestas en general. Las encuestas se hacen con un supuesto de que la gente vota libremente y que hace un voto razonado. Y no miden el impacto del voto clientelar, el voto comprado, el voto coaccionado, el voto forzado, ¿no? Algo así, el voto pobre muchas veces, ¿no? A mí me gustaría que para que las encuestas nos dieran más información a los analistas, le preguntara a la gente, la misma que le dice cómo va a votar ahora, si en el anterior ha sido coaccionado, si alguna vez le dieron algo para que pagara, si alguna vez le retuvieron su credencial, de ese tipo de cosas. Claro, es hacerlo mucho más sofisticado, pero es un elemento que cuando las tendencias se cierran, los partidos irremediablemente echan mano a morir, ¿no? Algo así. Se observa, se ve en acarreos, en desayunos, en una serie de prebendas, regalos, promesas, etcétera. Las sabe uno por oídas. Y bueno, a fin de cuentas puede ser determinante cuando aquí el margen de error de esta encuesta dice que es 3 puntos, o sea, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y bueno, cuando el resultado es en ese sentido, ellos le apuestan a esos. Y ese es un riesgo también cuando las encuestas son muy cerradas, que los partidos quieran coaccionar votos, o sea, conseguir votos clientelares. Entonces, eso me parece, ese supuesto no lo reflejan las encuestas. Voy a hacer un corte y sigo con la mesa de análisis en la ruta final de Voto Sonora. Consulta unirradionoticias.com y el periódico quincenal Círculo Sonora para seguir de cerca Voto Sonora. Escuchas. Minutos, esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Rápidamente comentarios. Roberto Portillo, disculpa mi ignorancia en el tema, ¿cómo se calcula el margen de error en las encuestas? Daniel Sinogui, el paso que van las encuestadoras tendrán que llevar un contador ciudadano, saludos. ¿Y cuánto es el margen de error de la encuesta? Dice Cristian Cabuto. Martín Madrid, las encuestas del Imparcial han sido muy certeras en los últimos 18 años, acuérdense de Burs Corral y Vaquero Padres. Daniel Rivera, esta me encanta, Daniel Rivera de Ingenia, nomás que está en otros medios, si no lo voy a traer para acá, porque es muy bueno. Dice, ¿cómo comprobar que se hicieron las entrevistas? ¿Fueron a hacerlas a las ciudades que dicen? No es cuestión de las encuestas, es cuestión de ver a la encuestadora, sus herramientas y metodología. Daniel Campillo, todavía lo consideran panista el Imparcial, que saque más dinero el PRI y cambie de camiseta. A Malorenia García desde Cananea, colega, pero es el Imparcial. Digo, mucha gente se acredita, la verdad, en redes, pero bueno. Parte de los comentarios. Seguimos con otra ronda. A ver, Nicolás. ¿O seguimos con lo mismo o cerramos con...? Yo nomás quería contestar, de acuerdo a la metodología de la encuesta es 3.5 más menos el margen de error, y eso es parte de la metodología del muestreo, la teoría del muestreo. Cuando tú tomas una muestra de una población, que en este caso es como 1,5 millones, y la muestra es de 1,300 y fracción de encuestados, la teoría marca un margen de error, ¿no? O sea, nunca le vas a atinar exactamente a lo de la población completa. Sin
matutino con cierto margen de error, y por eso tienes que tomar como muchas muestras para irle atinando. Bueno, esa es una cuestión estadística, ¿no? Y bueno, ya que tengo la palabra, quisiera cambiar el tema a el tema que preocupa ahorita, que es el retiro del noticiero de Carmen Aristegui, ¿no? Yo lo quisiera, más allá de discutir el hecho en sí con la empresa MBS, expresar la preocupación en dos sentidos. Primero, una andanada de restauración del antiguo régimen autoritario priista, restauración del centralismo presidencialista autoritario, donde solamente hay una voz y no tolera las autonomías, ¿no? El otro espectro de esto es, bueno, la sociedad civil tenemos que luchar por espacios de autonomía. La única manera de controlar el poder absoluto, el poder sin controles, el poder ilimitado, es con espacios de autonomía. Y hay que crear espacios de autonomía, empezando por las instancias formales de la Suprema Corte de Justicia, de las comisiones de derechos humanos y los medios de comunicación. Si no sabemos respetar, crear, impulsar, empoderar a la sociedad a través de estos espacios de autonomía que defienden las libertades cívicas ciudadanas, pues esto se va a ir al traste y vamos en la línea de Nicolás Maduro, ¿no? Algo así, porque yo ya no veo mucho las diferencias. Allá el señor acaba de cancelar todos los derechos civiles, bueno, aquí se están cancelando medios críticos, o el principal. Ya antes la Procuraduría ya tuvo también una candidata, y la Suprema Corte tuvo también un nuevo ministro con un perfil que no convenció, y lo que estoy viendo es una restauración del antiguo régimen autoritario presidencialista de presidencia imperial, ¿no? Pues sí, la verdad, muy lamentable esta nueva ofensiva en contra de Carmen Aristegui. Yo creo que, bueno, lo que estamos viviendo ahora es un momento que me parece que puede ser decisorio para la lucha por las libertades públicas en este país. ¿En qué sentido? Yo no veo, honestamente, Luis, conociendo obviamente cómo se encuentra distribuido el poder mediático en este país, cómo se encuentran distribuidos las grandes cadenas de Radio Nacional, un espacio que le dé cabida a una voz como Carmen Aristegui. Yo no veo su reinserción en las ondas hertzianas, al menos no antes de este proceso electoral, que obviamente hay una coyuntura electoral que pesa. Yo no veo cómo Carmen Aristegui se puede integrar, por ejemplo, a la televisión pública, tampoco a las nuevas cadenas que vienen, que me parece que no es ninguna promesa democratizadora, ni mucho menos, esperemos que sí, pero no lo veo por ahí. Y siguen siendo la radio, la televisión pública, no me refiero a su propiedad, sino a la que se transmite libremente, sin necesidad de pago, sin ningún tipo de restricción, siguen siendo el principal vehículo de impacto social. Las redes, el internet ofrecen posibilidades ahora insospechadas, pero todavía siguen siendo en nuestro país un proyecto a futuro, y en la cual no llegan a muchos estratos sociales, o todavía lo caro de la conectividad hace medio imposible. Lo que decía Lorenzo Meyer, ¿no? ¿Sí? El taxista no puede... Ahorita lo decías, Lorenzo Meyer lo retrataba. Entonces, por ello, obviamente, este acto de censurar a Carmen Aristegui, por ello la disputa por las ondas hertzianas, por ello veo complicado, obviamente, que se le abra una voz. Se han abierto posibilidades. Ayer mismo, en un meeting muy concurrido, muy emotivo, que hubo a las afueras de la empresa MBS, pues se le ofrecían a Carmen opciones, o la gente dice, ¿por qué no se va a UAM Radio? ¿Por qué no se va a Radio UNAM? También hay que ver esto. Carmen Aristegui, si bien es cierto, o sea, es considerada una verdadera luchadora por la libertad de expresión, también su equipo y demás necesita fuertes recursos para poder llevar a cabo su misión. Difícilmente un medio público como Radio UNAM, por ejemplo, por más que le abra las puertas, o UAM Radio, o otra instancia, puede sostener un proyecto como Carmen Aristegui, puede sostener un salario como el que merece Carmen Aristegui, que son salarios que van por los 200, 300 mil pesos mensuales, tranquilamente, un comunicador de esa naturaleza, y obviamente pues no tiene por qué tampoco premiarse
a los comunicadores que callan con salarios extraordinarios, y resulta que Carmen Aristegui, porque pues se atrevió a levantar la voz, pues irse hacia la marginalidad, no me parece por de nada justo. Es el mercado noticioso, un mercado caro, en el cual los presentadores, grandes presentadores nacionales, cobran en realidad grandes salarios porque generan grandes ingresos para sus empresas. Es un modelo exitoso empresarial que había llegado Carmen Aristegui, pero que es mucho más exitoso para los empresarios mediáticos callarse y recibir prebendas supermillonarias con los concursos de licitación de XY bandas de frecuencia, que en realidad gozar de una credibilidad, de un auditorio fiel, de anunciantes seguros. Todos perdemos con la salida de Carmen Aristegui. Aquiles. Fíjate que voy a hacer un comentario ni a favor ni en contra. Soy hijo de periodista. Esto lo he visto tantas veces. Y nací en 1960. Situaciones similares las he visto recientemente porque los periodistas, y eso ya ocurre aquí en México, antes que nada deben ser profesionales. No tengo la menor duda de que Aristegui era una profesional del periodismo, y cuando el periodista es profesional con la información, siempre genera noticias que les incomoda a unos o les agrada a otros. Pero los periodistas, y nos lo dijo Weber desde hace más de 100 años, son políticos profesionales. Aunque lo nieguen, lo son, y mientras más lo nieguen, más lo son. Son políticos, forman parte del sistema de poder, no son un poder aparte, ahí están, ahí viven, ahí negocian, ahí hacen su profesión. Si alguien que es periodista lo niega, me voy a reír, no es el caso, son políticos profesionales. Y también se constituyen como empresas que se tienen que atener a ese tipo de situaciones. Ningún periodista es inocente, sabe exactamente lo que está haciendo, sabe los costos que puede tener, sabe el poder de tener o de poder influir en la opinión pública, lo conoce, se mueve en eso. Y lo que yo he visto en mi historia es que todos los periodistas que siendo profesionales se mantienen como profesionales, aunque queden en una situación de marginalidad, regresan y regresan con mucha fuerza. Hugo Scherer regresó con el proceso y le fue no bien, le fue extraordinariamente bien, marcó un rumbo en este país. Y hay muchos otros ejemplos para encontrar este tipo de situaciones. No tengo la menor duda de que Aristegui va a regresar en las condiciones en que pueda y deba regresar. Pero lo único que no quisiera ver es que hagan de un periodista que está en el ejercicio y en la lucha, pues también un mártir, y que tengamos una narrativa que subjetivice lo que es contrario al periodismo. El periodismo, antes que nada, es objetividad. Y si hay una lucha por la libertad de expresión, pero también están inmersos en una lucha de poder y juegan parte de esa lucha de poder. Deciden cuáles son sus fuentes libremente. Entonces, yo creo que esos elementos son importantes para que cada quien module su opinión, porque siento que este tema, como debe ser, pues para variar generó muchas pasiones y polarizó aún más la opinión pública nacional. Pero esto creo que es importante que no lo olvidemos. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias, pues les agradezco mucho. ¿Hago algo más, alguna evaluación? Porque esto se va a poner, apenas va empezando las encuestas, digo, lo de Carmen todavía no sabemos qué viene, la contienda va a subir de tono, las actividades, las declaraciones. Hoy veremos si también la visita que va a tener en la Plaza Zaragoza Claudia Palovich. La sociedad está fuerte, el descabezamiento de Carmen Aristegui puede reproducirse en muchas nuevas cabezas, ¿no? Muchos nuevos liderazgos mediáticos. Y pendiente esta semana el tema de los debates en el Consejo Estatal Electoral. Vamos a ver cómo se da la discusión, vamos a ver cómo queda el formato, cómo queda el formato y demás. Interesante lo que va a ocurrir. Muy bien, gracias, les agradezco mucho. Gracias, buen día a todos. Buen día a todos. Que pasen excelente mañana. Esto fue Voto Sonora a través de Proyecto Puente. Nos vemos mañana. Consulta unirradionoticias.com y el periódico quincenal Círculo Sonora para seguir de cerca Voto Sonora.